damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiaremos el libro de Daniel. El Señor es mi juez. Libro de Daniel, capítulo 2. Vamos a continuar entonces el capítulo 2. Ya habíamos visto la primera parte donde el rey tiene estos sueños, este sueño que le perturba, le deja cansado, le deja agobiado, porque era realmente algo. Normalmente en aquella época los sueños representaban que los dioses te están queriendo decir algo, que los dioses están queriendo darte un mensaje, y por eso tenían ellos los sabios que te revelaban. Inclusive había un dios, el dios Nebo. El dios Nebo era el dios de las interpretaciones. ¿Qué les parece? Entonces estaba el sacerdote de Nebo ahí, los sabios de Nebo. Entonces imagínense que el Nabucodonosor les pide, ¿no?, que les dé la interpretación, pero algo que normalmente ningún rey nunca pidió este rey. ¿Qué fue? Ustedes adivinen cuál fue el sueño. Y hay dos posibilidades. Una, que él quería saber si realmente estos sabios son sabios, porque ya bastante habían sido manipulados por este tipo de magos y de sacerdotes los reyes anteriores. Recuerden, Nabucodonosor estaba comenzando su reinado. El reino de Babilonia era un reino muy conflictivo, mucha ambición de poder, muchas cosas había ahí. Entonces, él no tenía tanta confianza en estos hombres. Entonces, esa es una de las posibilidades. Otra, como él dice ahí, que me olvidé, no me acuerdo más de qué fue lo que soñé, ¿no? Y si fuera cualquiera de las dos posibilidades, es que Elohim de Israel permitió estas cosas. Aquí nosotros podemos ver cómo nuestro Creador trabaja hasta en los reyes que son paganos, que no tienen nada que ver aparentemente con las creencias bíblicas, ¿no? Pero que cuando tiene un propósito y quiere mostrarnos algo a nosotros, utiliza los gobiernos, los líderes, los hombres, para poder hablarnos a nosotros. Por eso muchas veces el problema en la comunidad o en la ciudad o en el barrio no son los gobernantes ni los líderes. Muchas veces son los que estamos creyendo en la palabra, los que estamos siendo parte del pueblo de nuestro Creador, de Dios, los que estamos fallando o estamos haciendo lo incorrecto, y el Padre nos quiere enviar un mensaje. Amén. Sí, eso es la verdad. Bueno, entonces ya el rey decidió matarle a todos los sabios. Ya él decidió que todos sean ejecutados, porque nadie tiene la capacidad de revelar este sueño. Y ahí aparece Daniel. Y habíamos dicho que en el capítulo 1 se probó la fe de Daniel. Cuando el eunuco del rey le quiso dar las porciones del rey, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con las cosas del rey. Imagínense qué palabra usaron: no queremos contaminarnos con las cosas que del rey. Significa que esto no era algo establecido por su palabra, porque lo único que contamina al hombre es hacer las cosas que no está establecido en la palabra. Entonces, cuando él dice no quiero contaminarme con las porciones que ofrece el rey, es porque esos alimentos no eran preparados de acuerdo a lo que la ley y los mandamientos de Dios establecen. No creo que Daniel sienta que no, el rey es un apestoso, un asqueroso y no quiero comer su comida. No sería nada de esas cosas. Daniel era una persona, y sus amigos, muy educado, muy respetuoso, y sabía cómo tratar a las autoridades. Eso es muy importante ahí, porque aparentemente era una situación donde no había necesidad de ser tan fiel, ¿no?
ya que el rey te está tratando bien, te está tratando con todos los honores, vos tenés que retribuirle aceptando lo que te ofrece. ¿Es así o no es así? Pero la fidelidad de Daniel a su Dios, a su Creador, era más importante que aceptar los honores del rey de Babilonia. Imagínense, esto no es tan fácil, ¿no? Para un joven o un muchacho no es tan fácil en ese momento hacer estas cosas. Pero, ¿cuáles serían las consecuencias en el futuro? Si vos estás en un lugar donde toda la gente cree en otras cosas, todos son tradicionales, paganos, te quedan dos opciones. Una, asimilarte y vivir bien con todos y decepcionarle a tu Dios. Y otra, no, yo voy a ser fiel en mis principios, en mi creencia y con todo respeto pedirle a las personas, discúlpeme, yo no puedo participar de estas cosas. ¿En qué eso te va a favorecer en tu vida? Cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen los momentos de dificultades, situaciones y problemas, ahí vas a poder tener ¿cómo se puede decir? El valor, la confianza de orarle a tu Dios. Porque vos sabés que está haciendo las cosas como Él le agrada. ¿Qué decía Yeshua? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente quieren recibir servicio mío, o realmente me están sirviendo, hagan las cosas que yo les dije. Y todo lo que pidan al Padre, se les dará. Así hablaba la Biblia, ¿no? Así mencionaba Yeshua. Entonces ven lo importante que era seguir los principios que Dios estableció para que en ese momento difícil tu oración pueda llegar con dificultad. A mí me parece extraño que la humanidad de hoy, la cristiandad y cualquier persona, antes de las dificultades no quiere saber nada de Dios. No le importa estudiar la Biblia, no le importa preocuparse por Dios, está metido en sus afanes, en sus negocios. Ay, no tengo tiempo, o sea que no tengo tiempo, estoy muy ocupado en otras cosas. Antes de las dificultades. Ahora, cuando llegan las dificultades, cuando llegan los momentos difíciles, ahí la gente se quiere acordar de Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Amén. Entonces es muy importante, ¿no?, este punto. Esto es una enseñanza que estamos recibiendo a través de este joven Daniel, para nosotros, para nuestra vida personal. Bueno, vamos al versículo 24, ¿no? Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ya él estaba confiado porque Dios, en la noche en que él pidió, en que él le oró, en que él clamó, le reveló este misterio. Y es muy interesante esta interpretación que le va a dar Daniel al rey Nabucodonosor. Versículo 25. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo: así he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. La verdad, fue Daniel que se acercó a Ariot. No fue que Ariot le halló, ¿no? Pero bueno, él tiene que sacar rédito político de esto. Yo encontré una persona que sí te puede interpretar. Versículo 6. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y aténdeme esta pregunta. Él es un rey poderoso, el rey que está gobernando todo el mundo, y ya decidió matar a todos los sabios, inclusive a los aprendices. Le traen aquí a Daniel, es joven todavía, tiene 18, 19 años, joven, cautivo, está en una tierra extranjera. El rey con todo poder le dice: ¿podrás tú dar la interpretación de este sueño? Lo que no han logrado mis sabios, mis hombres preparados, ¿vos vas a poder lograrlo? Así le pregunta. Entonces esto ya tendría que dejarle a Daniel
con miedo, con terror, así, ¿no? Como para dudar, ¿no? Como para dudar. ¿Están entendiendo? Versículo 27. Daniel respondió delante del rey. Fíjense con qué decisión. Diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. De entrada ya le digo, esto que usted está demandando, que usted está pidiendo, nadie puede. Ni magos, ni astrólogos, nadie. ¿Quién entonces puede? ¿Quién puede revelar? Yo, ¿no? ¿Quién podrá defenderme? Yo, el Chapulín Colorado. Entonces, ¿quién puede revelar este misterio? Esto es muy importante porque aquí Daniel también puede no solamente decirle al rey la interpretación, sino también ganar posición. Pero fíjense lo que él hace. Pero hay un Elohim, hay un poderoso, hay un poderoso en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu campo. ¿A quién le está presentando Daniel al rey Nabucodonosor? Al Dios poderoso, al Elohim de Israel. Ahora, Nabucodonosor había ido a invadir Judá, había sitiado la ciudad, había conquistado, había traído cautivos, le había puesto un impuesto al pueblo de Judá para que ellos puedan pagar. Entonces, para los reyes de esa época, eso era considerado como que nuestro Dios ha derrotado al Dios de los hebreos. Ellos generalmente sus luchas consideraban una lucha de dioses, una lucha de fuerzas espirituales también. Esto es muy importante entender, porque es importante que los babilonios tienen el dios Marduk, que es considerado que era Nimrod del pasado, y el dios que revela los sueños, el dios Nebo, el dios de las interpretaciones. Entonces, Daniel le está diciendo, ninguno de tus poderes, ninguno de tus dioses, ninguno de tus sacerdotes, ninguno de tus sabios te va a revelar estas cosas, porque esto solamente lo sabe el Dios verdadero. Entonces, ¿quién es ese Dios verdadero? El Dios de un hebreo, de un judío, de un deportado, de un esclavo, así se puede decir. Entonces, en pocas palabras, tremenda humillación le está dando Daniel a Nabucodonosor con sabias y respetuosas palabras, ¿sí o no? Con sabias y respetuosas palabras le está dando con todo, ¿sí o no? Es la manera en que vos te presentás ante una autoridad y le demostrás el poder de tu Dios sin ofenderle, y él no tiene respuesta. ¿Qué puede hacer? Lo único que queda ahora, bueno, dime, ahora sí importa el hablar. Este es el momento en que cuando vos hable, tiene que salir el mensaje de Dios. ¿Qué pasa con nosotros que cuando nos presentamos ante esta situación no sabemos ni lo que vamos a decir? Porque no hemos sido preparados. Recuerden que Yeshua le había preparado a sus discípulos con el pensamiento de que un día iban a estar delante de autoridades. Y él les había dicho, cuando estén delante de las autoridades, no se preocupen. No piensen lo que van a decir, porque ya el Padre ha puesto en sus corazones todo lo que van a hablar. Pero antes de eso, los discípulos se prepararon. Tuvieron que abandonar todas sus cosas. Tuvieron que dejar su vida y empezar a caminar conforme a la enseñanza del Maestro. Ahí entonces se ve después el resultado. Bueno, versículo 29. Estando tú, oh rey, acaba la interpretación. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Fíjense que era el año segundo, ¿no?, de Nabucodonosor, su segundo año de reinado. Él ya empieza a preocuparse por cómo será mi gobierno, cómo será mi imperio, hasta dónde se extenderá, cómo será mi poder.
ya empieza a tener todos esos pensamientos. Pensamientos típicos de un rey, ¿no? Igual que la gente quiere saber siempre cómo será su futuro, de aquí a mañana con quién me voy a casar, de dónde va a ser mi casa, qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar. Empieza a pensar todas esas cosas. Y generalmente esto ocurre cuando uno no está pensando en las cosas de Dios, ¿no? Cuando uno quiere pensar en las cosas de Dios, sí o sí tiene que imaginarse lo que fue su pasado o lo que es o lo que será su futuro. Entonces el resultado de esto es siempre, si tu pasado fue horrible, quebranto en tu corazón. Si tuviste un buen pasado y ahora tu presente es una desgracia, entonces recordá lo feliz que fuiste antes y ahora te ve en que no tenés nada de eso que tuviste antes. Entonces siempre en los momentos en que uno no está pensando en los planes de Dios, en los proyectos de Dios, empieza a querer recordar. Y algunas veces puede ser bueno, algunas veces puede ser malo. ¿Entienden? Pero la persona que está pendiente en las cosas de Dios siempre está en la actualidad, en los planes de Dios, en los proyectos de Dios. Esto es muy interesante. Bueno, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. No es que yo soy una persona especial entre los seres humanos. Así le está diciendo, no me vea a mí como un ser divino, como un ser enviado del cielo. Soy un hombre normal, con todas las debilidades, pero un hombre que busca, un joven que busca la misericordia del Padre, que clama por la misericordia del Padre. Y por eso he hallado la gracia, he hallado la misericordia de que se me haya revelado este misterio. Para que usted, rey, sepa lo que hay en su corazón, lo que está en su corazón. La Biblia dice en Jeremías 17 que el Señor conoce el pensamiento y las intenciones del corazón. Sabe lo que hay en nuestro corazón. Y a cada uno le da según sus obras, según su fruto. Él sabe lo que estamos pensando, lo que estamos planeando. Él entiende todas esas cosas. Bueno, sigamos. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Gloria significa manifestación, significa algo que abarca todo. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Ahora la pregunta de esto de aspecto terrible, ¿no? ¿Era feo o era... ¿qué significaba? Entonces, lo que representa acá, lo que pudimos ver en otros comentarios, es que manifestaba como un poder absoluto, ¿no? Como algo que iba a causar un poder terrible, ¿no? Como que iba a impresionar, iba a hacer algo que iba a marcar la humanidad, así se puede decir. Que iba a hacer que la humanidad tiemble, que iba a hacer algo que la humanidad empiece a manifestarse. Eso significa aspecto muy terrible. Después, tú, oh rey, veías una gran imagen, esta imagen que tenía una gran gloria, era muy sublime, estaba en pie delante de su aspecto, era terrible. La cabeza, arranca por la cabeza, de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortado, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo, como polvo, ¿no? De las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Hasta aquí simplemente el sueño. Y es algo raro que Dios ¿no? le muestra a este rey esta imagen, ¿no? Le muestra esta imagen, le muestra esto
fenómenos, pero él no puede captar de qué se trata. Él no puede entender qué será, qué es, nada, ¿no? Y eso es lo que le perturba. Lo que más le perturbó es ver que era destruido, que era despedazado y destrozado. Esta imagen. Ahí podemos ver un poquito la cabeza, pechos, su muslo de bronce y pierna de hierro, y acá los pies que eran de barro. Y la piedra que viene de afuera y lo destroza y lo derriba todo. Y da como para pensar, ¿no? Da como para imaginarse qué será, de qué se tratará. ¿Será que los dioses me quieren decir algo? ¿Mi imperio va a caer derrumbado? Todas las especulaciones podían llegar en la mente de Nabucodonosor. Ahora, continuando. Hasta aquí el sueño, ¿no? Entonces acá ya fue demostrado que Daniel es un sabio verdadero. Hasta aquí ya el rey no tiene más nada que hacer contra él, porque le ha revelado su sueño. Y si la Biblia dice que el Señor, el Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones del corazón, ¿qué significa esto entonces? Que por pedir, por misericordia, por clamar a Dios, Dios le puso el pensamiento que tenía Nabucodonosor a Daniel en su mente. Le hizo leer su mente. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el plan de Dios? Realmente era una enseñanza para nosotros. Y también se puede entender para los conflictos de la época. Recuerden que en esa época venían cosas desastrosas para Israel. Iba a venir más invasiones, más ataques, hasta la destrucción de Jerusalén. Nabucodonosor iba a continuar atacando, iba a continuar dominando el mundo. Entonces muchos israelitas iban a quedar desesperados, sin esperanza. Entonces Dios como que le está mostrando a Daniel, a pesar de que van a venir muchas dificultades, mucha situación, al final el reino del Dios Todopoderoso va a triunfar sobre todo. Eso le está explicando. Para que la gente no pierda la esperanza en el momento en que haya duda y desconfianza de la escritura. Ahora vamos a leer la interpretación. 36. Este es el sueño. Versículo 36. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Elohim del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Imagínense lo que está diciendo Daniel. Vos sos rey, gobernante de todo, porque el verdadero rey te permite. Y eso nos hace entender que todos los gobernantes, hasta el falso Mesías, van a estar operando porque Elohim permite. Los presidentes, los dictadores, los reyes, los presidentes corruptos, Dios le permite. Dios tiene su propósito con cada uno de estos gobernadores. Dios está preparando un pueblo fuerte, un pueblo que pueda enfrentar estas cosas. Todo esto era con ese propósito. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y el oro representaba la belleza y plenitud y magnificencia. El reino de Babilonia era uno de los reinos más, ¿cómo se puede decir?, destacado, más próspero, más culto, donde se sacó un montón de sabidurías, un montón de cosas que hoy en día inclusive funcionan todavía en la actualidad, que estamos todavía utilizando cosas de Babilonia. Entonces era un reino realmente que se había levantado con mucha fuerza, con mucho poder. Uno de los imperios más fuertes de aquella época. Inclusive logró derrotar al imperio asirio y al imperio egipcio, al gobierno egipcio. Entonces quiere decir que los imperios más fuertes que existían en esa época cayeron en poder del imperio de Babilonia. Y una vez que fueron derrotados los asirios y los egipcios, ¿en busca de quién se fue Nabucodonosor?
¿En busca de quién? De Judá. Y Judá no era tan fuerte, Judá no era tan poderoso, pero imagínense, los asirios y los egipcios nunca pudieron gobernar, conquistar a Judá en otros tiempos. Pero Nabucodonosor sí pudo. ¿Sabe? Fácilmente. ¿Por qué? ¿Porque era más fuerte, más poderoso? No. Porque el pueblo de Judá se había apartado de su Dios. Se había apartado de las leyes de Dios. Empezaba a oprimir a la gente. Y antes de eso ya habían sido enviados los profetas Isaías y los profetas Jeremías, que le estaban hablando y hablando y hablando a la gente. De que va a ocurrir tales cosas. Va a suceder tales cosas. Babilonia va a venir contra nosotros. Vamos a ser invadidos. Vamos a ser destruidos. Nuestro templo va a ser destruido. Pero ellos no creían. No aceptaban. Entonces, se puede ver que el hombre de fe, el pueblo escogido de Dios en aquel tiempo ya se apartó de su Dios verdadero. Jeremías había dicho que ahora su siervo era Nabucodonosor. O sea, una de las cosas que podemos pensar también nosotros, como creyentes en Yeshua, y queremos un día ser restaurados, queremos un día ser parte de ese reino, es que ¿por qué todavía vivimos así? ¿Por qué todavía somos sometidos por otras fuerzas? ¿Por qué todavía los Shabbat no se respetan, se tiene que respetar los domingos? ¿Por qué las fiestas bíblicas son menospreciadas y son más exaltadas las fiestas paganas? ¿Por qué la gente tiene poder con sus creencias y las cosas de Dios como que son menospreciadas? Nosotros que estamos abriendo nuestros ojos, estamos entendiendo esas cosas. Pero la mayoría de las personas parece que es normal, se sienten normal. Imagínense en aquella época, de la misma manera, los que tenían todavía la fe, el remanente fiel, cómo veían a toda Jerusalén, toda Judá, sometida a dioses ajenos, sometida a mentalidades babilónicas. Veía como sin esperanza. ¿Me entienden? ¿No? Que ya no hay esperanza para nosotros. Y en ese momento es donde aparecen estas interpretaciones. Bueno, eso era Babilonia, el comienzo del juicio contra el pueblo de Dios. Entonces, el mapa de Babilonia, hay un mapa, les voy a mostrar, voy a ir mostrándoles los mapas mientras voy leyendo. El mapa de Babilonia, eso fue el territorio que conquistó Nabucodonosor. Allá está Babilonia, la capital, y en cada imperio que vamos a ver, se va a ver que siempre es la misma zona. Hoy en día hemos visto que las interpretaciones dicen que el último imperio será Estados Unidos con Rusia o Gran Bretaña con Polonia, así. Pero todo el conflicto que va a surgir en estas interpretaciones siempre se relacionan con esa zona. Si se fijan, zona de debajo Arabia, Egipto, arriba está Turquía, Media, toda esa zona del Mediterráneo. Allá el Golfo Pérsico, el Mar Rojo, el Mar Caspio, Mar Negro. Ape la Icota la Sarambí. Todo va a ser aquí. Y desde aquí se va a extender al mundo entero. Entonces comienza el juicio de Dios contra Judá. ¿Por qué a través de Nabucodonosor arranca todo esto? Porque hasta antes de Nabucodonosor, todavía Jerusalén, Judá, tenía la fe. Todavía ellos hacían la voluntad de Dios. Cuando llegó el rey de Asiria para conquistar el país de Judá, de Jerusalén, Dios les protegió, porque ellos confiaron en Dios. Pero después ya, en ese tiempo las tribus del norte fueron llevadas cautivas, porque se habían alejado de Dios. Entonces a partir de Nabucodonosor comienza el juicio contra el pueblo de Elohim por haberse rebelado. Comienza a cumplirse lo que dice la Torá en Deuteronomio 27, 28, 29, 30. Que si fueres rebelde, no obedecer el mandamiento, vendrán naciones de otras partes y te llevarán y te esparcirán por todo el mundo. Y te destruirán y arruinarán tus casas, tus rebaños, tus cultivos. Terrible. Si ustedes leen toda esa maldición. Entonces comienza a cumplirse lo que dice la Torá. Nada más. Esto es el imperio de Babilonia. Volviendo a la Biblia. Eso era la cabeza de oro. Ahora, continuando. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce
el cual dominará sobre toda la tierra. En este versículo 39 ya aparecen los dos otros reinos. Entonces, después de Babilonia dice que va a venir un segundo reino menor, dice. ¿Cuál fue ese reino que vino? El imperio Medo-Persa, ¿no? El imperio Medo-Persa se caracterizaba, ¿no? Se caracterizaba por estrategias, por estrategias militares. No se caracterizaba por poder en aquel tiempo, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo el mapa de los que el imperio Medo-Persa logró conquistar. Su capital fue Susa. Y una vez más, ¿qué territorio está ocupado ahí? Judea. Una vez más está en el conflicto. Pero esta vez la disciplina, el castigo, venía para Babilonia. Este imperio fue muy tolerante con los judíos. Eso es una bendición, porque durante los 70 años que estuvieron en el imperio de Babilonia, durante los 70 años que estuvieron cautivos, se levantaron hombres fieles, hombres que buscaban a Dios, entre ellos Daniel, y que clamaban por la justicia, clamaban realmente porque se haga la voluntad de Dios. Entonces este imperio fue el que permitió que los cautivos de Jerusalén retornen a Judea, a Jerusalén. Y también el imperio que permitió nuevamente que se edifiquen las murallas de Jerusalén y el templo de Jerusalén, y que Jerusalén siga viviendo como hacía antes, que adoren a sus dioses, ¿entienden? Entonces muchas cosas apareció en este imperio. Entonces, ahora, ¿por qué dice que un imperio menos fuerte y derrotó a Babilonia? Según la historia, cuenta la historia, comenta un poquito para saber. El último rey, ¿no?, que estuvo en Babilonia era el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, su nieto. Este rey, ¿qué hizo? Este rey hizo farra, hizo fiesta, y en ese momento usó los utensilios sagrados, y apareció, ¿se acuerdan? Apareció una escritura en las paredes que le enjuició y le marcaba ya el juicio y la sentencia para su reinado. Y dice que mientras ellos estaban festejando, el rey era como borracho, salía por la calle desnudo, agarraba así, hay terribles cosas. Alguien le miraba mal y mátenlo, así, me miró mal. Era un rey totalmente loco, se llamaba Belsasar. Entonces los mismos guardias, los mismos soldados estaban hartos de él. ¿Qué les parece? Estaban ya cansados. Entonces, muchas veces los persas empezaron a venir a rodear, ¿no? Los persas no tenían tanta fuerza, tanto poder como Babilonia, pero tenían estrategia. Entonces, viendo que ellos están ahí ya, el imperio había pelea. Antes de eso hubo muchos conflictos en la familia real. En la familia real hubo muchas divisiones, muchas traiciones. Entonces se debilitó la fuerza del imperio babilonio. Adentro, internamente, moralmente se debilitó. Entonces los persas entraron, ni siquiera pelearon tanto. Los soldados, acá está nuestra espada. ¿Para qué vamos a pelear por un rey loco? Se entregaron. Y así, el gran imperio de Nabucodonosor, el poderoso imperio de Babilonia, cayó fácilmente. Ya en ese momento se entregaron y ya Darío tomó el poder y empezó a gobernar, y ya de entrada ya escuchó de un famoso hombre llamado Daniel y le puso como uno de sus gobernadores. Bueno, este es el imperio persa. Este es el segundo imperio que, según el sueño de Daniel, según la interpretación de Daniel, él está viendo. Y el otro imperio de bronce, el muslo, representa el imperio griego. Vamos a mirar el mapa del imperio griego. Vamos a ver otra vez la Biblia que dice sobre este imperio. Después de ti se levantará otro reino inferior y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. La característica de este reino tercero es que en un corto tiempo gobernó todos los territorios que a otros imperios le costó años, le costó mucho tiempo. Fue el imperio comandado por Alejandro Magno, que llegó a conquistar de punta a punta ya todos los territorios rápidamente. Y dice ahí, dominará sobre toda la tierra. En ese momento, cuando la Biblia menciona toda la tierra,
se refiere a toda esa región que le hemos mostrado. Esa era la tierra para ese tiempo. El resto del mundo no existía. O sea, ni siquiera se sabía nada de ello. Esa era la tierra y en los posteros tiempos ahí otra vez va a ser los conflictos. Bueno, versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Recuerden que el imperio de Alejandro Magno vino y conquistó todo el imperio de Persia y los derrotaron y los destrozaron con sus famosas lanzas, paredes de lanza y sus escudos de bronce. Era característico de ellos usar escudos de bronce. Pero luego de eso, después de muchos años, viene el imperio romano, que era de hierro. Y si se dan cuenta, los metales empiezan a perder valor, pero empiezan a adquirir fuerza, ¿no? Primero era oro, mucho valor. Después era plata, menos valor, pero un poco más duro. Después era bronce, menos valor, pero más duro. Y finalmente es hierro, pero más fuerte. Entonces ahí tenemos Babilonia, Persia y Grecia y finalmente el imperio de Roma. Y Roma sí fue un imperio que vino y hizo caos, ¿no?, en la humanidad. Eso es lo que Daniel le está viendo. Él no dice aquí, nosotros estamos dándole el nombre por la historia. Daniel no sabe que son griegos, que son romanos, él no sabe nada. Tal vez puede ser que a los persas lo haya identificado, ¿no? Porque en esa época estaban todavía, pero los griegos todavía ni tenían idea y los romanos menos. Pero sí está viendo su magnitud y sus características. Está viendo cómo actúan y cómo manejan y cómo destrozan y cómo arrasan. Todos estos imperios, vamos a ver los mapas, van a tener su gobierno, sus actividades y en esos dominios va a estar implicado la tierra de Judá. Veamos, esto es Grecia. Nuevamente, si ustedes ven, Judea. Otra vez Judea está implicada acá en el imperio griego. Y muchas cosas terribles ocurrió con el imperio griego, ¿no? Fue el tiempo de los macabeos, cuando ellos conquistaron y impidieron hacer las leyes de Dios al pueblo de Judá. Inclusive les prohibió las fiestas bíblicas, les prohibió todas las costumbres que los judíos tenían. Fueron terribles estos griegos. Los griegos tenían la característica de que nosotros exaltemos al cuerpo, vivamos una vida más humanista y una vida más filosófica. Esa era su mentalidad. Su cultura era muy fuerte y trataban de imponer en todo el mundo. Y finalmente el Imperio Romano, otra vez vamos a ver su mapa. Imperio Romano, ya conquistando todo el mundo. Y nuevamente, ¿qué territorio está implicado allá? Judea. Ya está Judea. Otra vez también el Imperio Romano. Entonces, y si se fija, el Imperio Romano más está relacionándose hacia esta zona, hacia el lado occidente, ¿no? Hacia el occidente que hacia el oriente. Pero a pesar de que está más hacia acá, hacia el lado occidental, sí o sí, no se salvó Judea. Judea no se salva. Siempre está implicado en todas las cosas. Por eso Daniel está viendo esta visión. Significa que estos imperios terribles que van a cambiar el sistema del mundo, todos se van a relacionar con el pueblo de Elohim. Y al final ese imperio de Roma, el último imperio, la pierna, fue el que también destruyó todo y desmenuzó todo y esparció todo. Desde ahí el pueblo de Israel dejó prácticamente de existir territorialmente, ¿no? Nosotros por la historia conocemos. Hasta aquí vimos los 4 imperios, pero continuamos la lectura a ver qué más dice. Eso nosotros sabemos por la historia. Recuerden, Daniel no le estaba diciendo qué imperios eran. Daniel no sabía qué imperio era, ni siquiera entendía lo que estaba viendo, pero él estaba viendo fuerzas políticas y guerreras que estaban conquistando el mundo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y acá ya hay
mezcla, una confusión, pero algo raro. Lo interesante de este último, del pie, es que tiene parte de ese cuarto imperio, que es el hierro. Quiere decir que todo lo que ocurre ahí en el último imperio, este es el último imperio que va a estar dominando la tierra, el último es. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con este último gobierno que domine la tierra, va a tener relación con Roma. Y si tiene relación con Roma, tiene relación también con Grecia, y tiene relación también con Medo-Persia, y tiene relación también con Babilonia. Es una mezcla, porque Roma agarró todo el poder, cultura y toda la sabiduría de estos imperios que conquistó. Así era antes. Así era cuando vos conquistabas un imperio, agarraba la cultura de ese imperio también, sus conocimientos. Por eso imagínense, Nabucodonosor trajo los más sabios de Jerusalén para que sean parte de su gobierno. De la misma manera, cuando los medo-persas conquistaban Babilonia, sacaban los más sabios, las cosas que ellos aprendieron y lo introducían a sus conocimientos. Cuando vienen los griegos, hacen lo mismo. Cuando vienen los romanos, hacen lo mismo. Los romanos inclusive era prácticamente una mezcla de cultura griega. Eso eran los romanos. Los romanos casi no tenían propia cultura, ¿no? Era una mezclolanza. Ahora viene un último imperio y aquí está la confusión. ¿Qué es el barro? ¿Con quiénes se va a mezclar este último imperio? Y vimos en un mapa, mostrarnos otra vez, Caleb, lo que ocurrió con el imperio romano. El imperio romano se dividió en dos partes. Tenía dos capitales, Constantinopla y Roma, el imperio del oriente y el imperio del occidente. El imperio, este imperio verde que están viendo acá, fue destruido por los bárbaros, unas tribus que vivían allá al norte, más arriba, hacia allá, por allá, vinieron e invadieron, conquistaron, destruyeron y acabaron con ese imperio. Y empezaron a fundar naciones, países. Se establecieron países que tenían mentalidad bárbara y cultura romana. ¿Entiendo, no? Eso tenía ese imperio. Eso fue en el año 400 y más, después del Mesías. Entonces quedó solamente la parte oriental. Ellos sí quedaron, siempre se mantuvieron, los bárbaros no lograron llegar hasta ahí. Ellos tuvieron buena defensa, se protegieron. Entonces ellos prosperaron en esa parte, en esa región. Y ahí tenemos a Constantinopla como capital y las regiones de Turquía y un poco de Arabia. ¿Y a qué territorio le tenemos dentro de este imperio dividido que continuó? ¿A qué territorio le tenemos que nos interesa? A ver, ¿quién sabe? Judea, nuevamente Judea, ya perteneciendo a este imperio dividido que permaneció. Y acá ya no nos metemos, con lo de acá ya fue, chau. Acá nos interesa. Entonces, después de este imperio dividido, surge otro imperio que se llamó el imperio, ¿quién me ayuda? Antes de otomano, ¿quién sabe? Después del imperio, ¿quién? Historia, bizantino, el imperio bizantino. A ver, vamos a ver el mapa, el imperio bizantino. Entonces, el imperio bizantino otra vez empezó a extenderse, empezó a tener cultura, empezó a tener poder político, gobierno, y vean todo el territorio que consiguió. Inclusive llegó parte de acá de España, allá casi todo el territorio de Italia, ¿ven? Todo ese territorio allá. ¿Y qué territorio nuevamente está involucrado allá abajo? Muéstrenme Judea, ¿dónde está? Ahí está, nuevamente formando parte de este imperio. Y este imperio llegó a tener muchas cosas, mucha cultura, hay muchas cosas que se saben de este imperio. Llegó a manifestarse grandemente y llegó a tomar todos estos poderes. Pero, ¿por qué nosotros ya terminamos ya en el imperio de barro? ¿Por qué estamos hablando más de imperio? Porque estos ya no son más imperios, ¿cómo se puede decir? Autóctonos, se puede decir, unitarios, no. Son ya mezclolanza, son ya uniones de pueblos, acuerdos políticos ahí. Toda una mezcla de todas las cosas. Y siempre está continuando ahí. Y todo siempre pertenece a lo que fue el imperio romano. Acá estamos viendo el imperio romano. Sigue estando ahí todos los territorios del imperio romano, el imperio bizantino. Ahora, ¿hasta cuándo duró este imperio bizantino? ¿Quién sabe esa historia?
1500 y algo. No vamos a ir a fecha exacta, acá no estamos en clase de historia, ¿no? Bueno, aproximadamente el año 1500 y algo, 1400 y algo, por ahí, 1400 creo que es más seguro. Este pastor no sabe historia, nada de eso. Pero así es, aparece otro imperio, pero ya esta vez algo raro aparece, porque aquí sí va a ser un imperio que va a empezar a mezclarse con esta cultura. ¿Y cuál es ese imperio? El imperio otomano o turco, que era un imperio con la creencia islam árabe, que tenía el objetivo de difundir, llevar esa creencia en todo el mundo occidental, porque la cultura árabe, la religión árabe o islam apareció allá en la Meca por el año 600 más o menos, después del Mesías, y empezó a extenderse por África, por allá por Irán, por ahí, pero ahora el imperio turco tenía el objetivo de llevar a donde se creía en el cristianismo, donde estaba la religión judía, llevar esta cultura e invadir todos estos territorios. Y ahí aparece en el año 1400 el imperio otomano. ¿Tenemos el mapa? Y fíjense el territorio que conquistó el imperio otomano. Todos estos territorios llevando la cultura islam, el pensamiento islam en todos esos territorios. Y también fundando su capital allá en lo que era antes Constantinopla, le cambiaron por nombre, no sé si ahí dice Estambul. Sí, Estambul, lo que era antes Constantinopla, la capital del imperio romano del oriente, después bizantino, ahora se convierte en la capital del imperio otomano, que conquista, mira la cantidad de territorio. Y este imperio, ¿hasta qué año duró? Hasta el año 1924. O sea que hace poco, ¿no? No hace poco. Comenzando en 1400 y llega hasta el año 1924. Imagínense la foto de su sultana, de su emperador. Algunos eran todavía con traje así de sultán de antigüedad, con camellos, con caballos, y otras fotos ya vemos con carro, con moto, con auto ya. Algunos tenían espada, lanza, y otros ya tenían ametralladora. Un imperio que logró gobernar todo ese territorio en mucho tiempo. ¿Y qué territorios estuvieron siempre bajo su poder? Nuevamente el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Y qué lograron hacer ellos? Mezclar su cultura, su creencia con la creencia occidental, que era parte del territorio romano. Si ustedes se fijan, todo eso era el territorio romano. Entonces podemos deducir, hasta acá nos estamos investigando, que este último imperio tiene que ver con las creencias romanas, con los poderes romanos, y los poderes romanos tienen que ver con los poderes griegos, con los poderes persas, medo-persas, y con los poderes de Babilonia. Desde ahí viene, por eso si nosotros investigamos a este último imperio, a este último pueblo conquistador, que no es algo seguro, no es algo concreto, es una mezcla, pero es un imperio que vamos a encontrar rasgos de Babilonia, rasgos de Grecia, rasgos de Medo-Persia, rasgos de Roma y rasgos de la cultura o pensamiento islam árabe. Volvamos a Daniel 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Entonces podemos decir que este imperio romano empezó a mezclarse con culturas, primero con visigodos, con bárbaros allá arriba, después con los bizantinos, después con los árabes, y fue una mezcla, siempre estuvo ahí más o menos. Versículo 44. Y después, 44. Y en los días de estos reyes, fíjense lo que dice ahí, en los días de estos reyes, el Dios del cielo, el Elohim del cielo, levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. En el momento en que se establezca estos imperios, y yo puedo pensar que este imperio, esta mezcla de barro y hierro, comenzó con el imperio romano.
Entonces podemos entender que desde el periodo del Imperio Romano hasta los últimos tiempos es donde va a aparecer un reino diferente. Por eso cuando Yeshua vino, en el momento en que el Imperio Romano estaba más fuerte, Él dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en las promesas, creed en la Besorá, creed en los proyectos, en los planes que nuestro Dios le ha dado a su pueblo. Crean en eso. Entonces, Yeshua, ¿qué vino a hacer? Vino a establecer ya el reino de Elohim desde ese momento. Desde ese tiempo ya que apareció. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ¿qué hizo? Le rechazó. Entonces, este mensaje de restauración, este mensaje del reino que va a establecerse encima de todos estos reinos que dominaron la tierra por causa del pecado del pueblo, fue a buscar a los que se habían perdido. Es el reino del Mesías que está buscando a sus súbditos, que están perdidos en medio de estas naciones, en medio de esta mezclolanza. Y los está buscando para rescatarlos de todas estas naciones. Y eso está escrito en los profetas, en Jeremías, en Isaías, en Daniel. Está escrito que el Rey del cielo va a buscar a sus escogidos. Y los va a traer a sus cautivos de Elán, de Cus, de donde sea que hayan sido enviados, llevados, para ser restaurados. Esa era la esperanza para Daniel y su pueblo en ese tiempo. Y Dios le estaba mostrando a este rey Nabucodonosor. ¿Y por qué a Nabucodonosor otra vez? Porque con él comienza el juicio para el pueblo de Dios. Con él arranca este juicio. Entonces desde ahí le empieza a demostrar, a abrir todo el panorama de lo que va a ser en el futuro. Pero claro, Daniel todavía no entendía muy bien. Y esta era una de las primeras cosas donde Dios se estaba manifestando a Daniel. Y va a haber más. Recién está arrancando. Recién estamos en capítulo 2. Recién está Dios mostrándole a Daniel, yo te voy a abrir muchas cosas, te voy a mostrar muchas cosas más. Vamos a ver si Daniel va a seguir siendo fiel. Y miren el reto que le va a dar. Por haber podido entender esta interpretación e interpretar, el rey le puso como gobernador de toda Babilonia. Como autoridad. ¿Qué quiere decir esto? El control de todo el mundo está en las manos de nuestro Dios. Él es el que gobierna realmente este mundo. Si nosotros vivimos conforme a su palabra, conforme a su verdad, Él nos va a dar encargo. Tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de esto, tú vas a hacer encargo. Él nos va a dar a nosotros para que nos encarguemos de tales negocios. Porque Él es el que controla este mundo. Entonces Daniel pudo entender ese punto. Nosotros no tenemos que ser súbditos de hombres. Nosotros tenemos que ser fieles a nuestro Dios. Pero Él establece esos gobernadores. Él establece esos líderes para enjuiciar a su pueblo que ha sido rebelde. Pero siempre entre esos rebeldes estaban los que eran fieles. Y a ellos Dios les revela sus misterios para que puedan salir de esa mesa. Volvamos, 45. De manera que viste que el monte fue cortado, una piedra, no con mano de la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Elohim ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto significa que el que va a destruir a estos imperios no va a ser una fuerza terrenal, una fuerza humana, una fuerza que aparezca de hombres. O sea, nosotros no necesitamos armar un ejército de creyentes en Yeshua y agarrar la espada e ir a conquistar el mundo, no, como muchas veces la gente cree, ¿no? Nuestro rey va a venir desde los cielos a destruir a estos imperios. Nosotros vamos a ser rescatados. Vamos a ser nuevamente restaurados y restablecidos. Él está preparando su ejército para venir. Esta roca representa a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Amén. Para eso quería ver algunos textos de la Escritura. Vamos a Joel capítulo 2. Joel capítulo 2. Fíjense lo que dice ahí. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y daré sangre y fuego, columna de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será rescatado, será salvo.
Porque en el monte de Sión, en Jerusalén, y en Jerusalén habrá salvación, habrá rescate. Salvación es rescate. Como ha dicho el Señor, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Entre el remanente el cual Él habrá llamado. Esto es para los futuros, para el tiempo futuro, ¿no? Él va a volver a rescatar a su pueblo de entre los cautivos. Otro texto, Isaías 65:17. 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. De todo esto que vimos, se va a perder como dice, como tamo que lleva el viento, como paja, polvo, como hoja seca, que desaparecen así cuando viene un viento. Así desaparecerá todos estos fuertes gobiernos, todos estos fuertes imperios que gobernaron y conquistaron a su pueblo y lo manipularon durante mucho tiempo. Eso está diciendo en Isaías. Ahora, Salmos 18:2, sobre esta roca que desciende, el versículo 2 dice así: el Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Roca mía y castillo mío y mi libertador. Mi salvador, ¿qué significa eso? Elohim mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta es la roca que descendía del cielo a restaurar el reino de Elohim. Amén. Otro texto más, Isaías 28:16. 28:16. Dice: por tanto el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento, por base, una piedra probada angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Yo pongo algo que va a permanecer y va a perdurar. Esto va a venir a derribar todo lo demás que es imperdurable. Todo lo que el hombre ha construido va a ser derribado. Mateo 21:41, para tener en cuenta esto. Mateo 21:41. Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto es sobre la parábola de las viñas, ¿no? Yeshua les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Él le dice que nunca leyeron. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es lo que le avisaba Yeshua antes, en tiempo de los fariseos. Ellos desecharon a quien iba a ser, que iba a destruir a estos imperios, y ellos confiaron en Roma. Nuestro rey es César, dijeron ellos. Ellos confiaron en los griegos. En el tiempo de los macabeos también muchos judíos se asimilaron con los griegos. En el tiempo de Babilonia, muchos judíos decidieron no regresar a Jerusalén porque vivían cómodamente en Babilonia. En los tiempos finales, ¿qué creen ustedes? Mucha gente estará cómodo en su lugar, en su situación, y van a desechar a esta roca que viene de arriba. Entonces va a ser para ellos también tropezadero, para ellos. Isaías 2, versículo 2. Acontecerá en los posteros tiempos que será confirmado en el monte de la casa del Señor, posteros tiempos, dice, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra del Señor. Son profecías que dieron los profetas, ya lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Ustedes creen que Daniel no sabía todo esto? Su libro preferido de Daniel era Isaías, Jeremías, aunque Jeremías estaba escribiendo recién, ¿no?
todos los salmos, la Torá. Él tenía todos estos conocimientos. Por eso al ver esta visión tenía esperanza en el Dios de Israel. Amén. Bueno, Jeremías 27:6, lo que dijo Dios acerca de Nabucodonosor. Jeremías 27:6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi servidor, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Por causa de que el pueblo se había apartado de Dios, Dios puso a los imperios, a los gobiernos, a las naciones, para que nos dominen. Pero cuando lleguen los tiempos finales, cuando su pueblo empiece a resplandecer, a hacer luz en el firmamento, nuevamente va a ser establecido el pueblo de Elohim. Amén. Volvamos a Daniel. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Daniel entendió, el rey no está haciendo esto ante mí. El rey está haciendo ante ese Dios que le presenté al comienzo. Tu Dios es el Dios verdadero. Pero eso no quiere decir que Nabucodonosor se hizo creyente. Acá él solamente está aceptando un Dios más. Hasta ahí nomás llegó, pero algo es algo, ¿no? Está aceptando que el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, es uno de los dioses, es uno de los dioses para él más importantes de la tierra. Entonces se arrodilla ante Daniel como arrodillándose ante ese Dios. Eso está ocurriendo. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Elohim vuestro es Elohim de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Cómo es que esto puede surgir en el corazón de Nabucodonosor? Esto ya había ocurrido antes, como habíamos visto la pasada, con Faraón, que le había puesto a José como segundo en el mando de su país. ¿Por qué? Los hombres poderosos pueden distinguir cuando uno es sincero. Eso es lo más importante. Los hombres que han sido muchas veces manipulados y engañados pueden distinguir cuando alguien habla con sinceridad. Entonces lo que Nabucodonosor pudo entender, este hombre es sincero. Este hombre no solamente tiene la capacidad de revelarme los misterios secretos que los dioses ponen en mí, sino también tiene la capacidad de dirigir este país. Imagínense. Quiere decir que si nosotros somos personas fieles a Dios, Dios nos da la capacidad de revelar sus misterios y también nos da la capacidad de dirigir un país. Como mínimo debería de darnos la capacidad de dirigir mi familia. ¿Sí o no? Si yo no puedo dirigir ni mi familia, ni mi trabajo, ni mi alrededor, quiere decir que estoy fallando con mi Dios. Estoy fracasando con el Dios de Israel. Si yo no tengo autoridad en mi casa, en mi barrio, con la gente de mi alrededor, entonces estoy teniendo problemas. Entonces este libro nos enseña que realmente una persona que vive conforme a los planes y proyectos de Dios puede dirigir todas las cosas. ¿Ustedes creen así o no? Pueden estar encabezando grupos de trabajo, ¿sí o no? En el colegio, en la universidad, en el trabajo, ¿no? Pueden ser jefes, porque son honestos, son fieles. No están solamente tratando de aprovecharse del patrón o del compañero, o tratando de culparle a alguien lo que no es. Son diferentes en el lugar donde están. Se nota la diferencia por el Elohim a quien sirven. Eso ven los hombres de poder. No, ¿cuál tipo entender las cosas? ¿Cuál hará Babilonia Ari? Así mismo él decidió. ¿Qué les parece? Y después, ¿qué ocurre? Aquí empezó el nepotismo. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Daniel estaba en la corte del rey. ¿Qué hizo Daniel después de que él fue engrandecido? ¿De quién se acordó? De sus amigos, de sus compañeros. Claro, una persona
que tiene la capacidad de entender los planes de Dios, no puede quedarse, sé la máxima autoridad. Yo soy al quien Dios le revela todo. Yo soy el que tengo el poder. No, necesita compañeros. Necesita personas que le puedan decir, esto no está tan bien, o esto es un error, esto está mal. Entonces hoy en día se han levantado muchos pseudo gobernantes, líderes supremos, máxima autoridad, ¿no? Que no necesitan ayuda de nadie. ¿Qué les parece? El mismo Nabucodonosor está entendiendo, si yo no tuviera a este Daniel, no sería nada. Pero eso va a ser un secreto entre Daniel y yo, ¿no? Pero Daniel también necesita sus compañeros, sus amigos, con quien pueda orar, a quien les pueda pedir consejo, con quien pueda llorar, a quien pueda abrirle su corazón. Uno no tiene que quedarse solo. Nosotros tenemos la costumbre de, no, yo tengo a Dios, yo oro a Dios y suficiente. Yo no necesito hablar con nadie de mi problema, testificarle a nadie de mi situación, no necesito compartir con nadie lo que me está pasando. Ahora está Dios, ese es un pensamiento equivocado. Lo primero que Daniel pensó cuando se le dio semejante cargo es, necesito a mis compañeros espirituales. Porque ellos no solamente eran compañeros para administrar el país, eran sus compañeros de fe, sus amigos de fe. Quiere decir que si ustedes tienen un buen trabajo, ¿a quién primero le tienen que contratar? A sus amigos y hermanos de fe. ¿Sí o no? Ay, no, qué bello, va, todo el día me va a estar hablando de la palabra. ¿Y qué te pareció lo que la pasada escuchamos? ¿Sabes qué la pasada escuchamos? Ay, qué suficiente en la iglesia. ¿Verdad que así piensan? Eso sería lo mejor, ¿o no? Tener compañeros con quien poder hablar la palabra, con quien cada momento poder acordarte de algún texto de la Biblia. Eso sería una gran bendición. Amén. Eso es lo que el libro de Daniel nos enseña. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Daniel. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.